amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alicia Contreras y el día de hoy le voy a hacer una entrevista a un amigo desde La Paz, Bolivia. Él se llama Pablo Santa Cruz de la Vega y vamos a tocar un tema muy importante que es el veganismo. Aproximadamente 3 horas de la tarde, hora boliviana. Aquí estamos con ustedes. Un gusto y adelante pues para comenzar. Es para mí todo un placer estar en su prestigioso programa. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué es ser vegano? Bien, para dar una pequeña introducción sobre la temática, ser vegano según la cultura estándar del sistema, llamémoslo así, es ser vegetariano, es decir, una persona que evita en su dieta comer cualquier producto animal. Eso es un vegano, ¿sí? Ahora hay grados, hay gente que no come ni leche ni huevos, ¿sí? Entonces, imagínense, ese es ya un extremo. Sí. Está muy bien, está muy bien. Sin embargo, eso es en cuanto a lo que podríamos hablar de el veganismo convencional, ¿sí? Entonces, del veganismo convencional viene la palabra vegano, pero un vegano, digamos, del veganismo convencional no es tampoco aquella persona que no o prescinde en su dieta de cualquier alimento que proceda de un animal. Mucho, obviamente, mucho menos la carne. El vegetariano estándar, lo llamaremos vegetariano, ¿sí? Es el vegano estándar, digamos, que come leche, huevos, ¿sí? Y otros productos derivados de, de los animales que no implican el consumo de carne, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de lo estándar. Entonces esta gente más se identifica por la dieta que por la forma de pensar, la ideología que profese o la religión que profese. Por ejemplo, vamos a ver vegetarianos entre las grandes estrellas de rock. Por ejemplo, Paul McCartney de los Beatles es famoso por ser vegetariano, ¿no? Sí. Vegetariano, claro. En este caso, al margen de la ideología, religión o pensamiento político que una persona profese, generalmente esta gente es vegetariana porque consideran que comer carne implica un gran sufrimiento animal, sin lugar a dudas. Entonces ahí estamos ya entrando a otra significación de la palabra veganismo, ¿sí? Sí. Pero un ratito, la palabra veganismo, ¿de dónde viene? Es para identificar necesariamente a un vegetariano que no come carne porque no le gusta que los animales sufran o prefiere tener una dieta más sana, con el caso del vegano estándar que hablé a un principio. Esa es la pregunta. Pues no, la palabra veganismo tiene un origen en la vega. Una vega es un valle fértil con un río. Eso es lo que se conoce, es una vega. Entonces, por ejemplo, se conoce a Las Vegas como ciudades o asentamientos humanos muy prósperos, generalmente y obviamente dedicados a la agricultura y la ganadería, porque hay exuberante vegetación en una vega, ¿sí? Y por lo tanto, también hay agricultura extensiva. Entonces, son lugares muy prósperos. Esas eran las ciudades de la Vega conocidas mitológicamente en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, eran dos ciudades de la Vega, pero eran 20 ciudades de la Vega que estaban asentadas ahí, entre el Tigris y el Éufrates y toda esa zona, ¿sí? Bíblica. Imagínate, eran las 20 ciudades de la Vega, muy prósperas, muy ricas,
porque la gente vivía de la agricultura. Entonces aquí estamos viendo una forma de vida, un pensamiento también político. La gente es independiente económicamente porque vive del sustento de la agricultura. Y eso es un veganista. No necesariamente no tiene que comer carne. No sé si usted me entiende. Sí, sí, lo entiendo. No necesariamente tiene que ser un abstemio de comer carne, sino que su principal actividad, su principal fuente de alimentación son las hortalizas, los vegetales, los cereales, el cereal. Son agricultores. Y como sabemos, podemos deducir por la historia, tienen estas personas unas conmemoraciones o fiestas anuales en las que sí hacen un sacrificio, ¿sí? Animal y comen carne. Pero su dieta no es carnívora. O sea, es excepcionalmente carnívora solamente como una fiesta, solamente como día festivo, comen carne. Entonces ahí conocemos esa cultura, son los veganistas, ¿sí? Ahora, ese sacrificio lo hacen con mucho ritual de por medio y mucho respeto hacia los animales, porque los animales también son una fuente de trabajo, trabajan, ¿sí? Claro. Prestan servicios enormes a los dueños de estas grandes vegas, zonas agrícolas, en fin, los animales son valiosos e importantes y son respetados, ¿sí? Sí, Entonces, así es. ahí estamos hablando ya de veganistas, no de veganos. Y ya no estamos hablando de veganismo convencional, estamos hablando de veganismo metapolítico. Entonces, claro, Paul McCartney sí sigue un veganismo que simplemente se circunscribe al no consumo de carne, pero nada más tiene de veganista, ¿sí? Pero un veganista, además de saber estas realidades, de respetar a los animales, un respeto enorme que se tiene por los animales, son principalmente una cultura no agrícola. La agricultura es la base económica y política, ¿no? Es la economía política, así se llama, ya de su estado, de su ciudad-estado, de su país, nación o como quiera llamarse. Entonces, eso no está contemplado en el veganismo convencional. Los que practican el veganismo, entre comillas, convencional, no saben de esto. No saben, por ejemplo, que hay una deidad, una diosa de la agricultura que se llama Virgen de la Vega, justamente por eso. Entonces ahí viene el nombre, claro, de la Vega es un linaje de gente, es un linaje, es un pueblo. Los veganistas son un pueblo, son varios pueblos que conforman ese conglomerado humano llamado veganistas. En la Biblia se los conoce como cainitas, descendientes de Caín. Usted va a ir a la Biblia y va a ver que en la Biblia hay dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Sí, ¿Sí? así es. Entonces, Caín es el agricultor, el veganista. ¿Qué le ofrenda a Dios Caín? El fruto de la tierra, de su trabajo. Cereales, frutas, hortalizas. Una maravilla. Pero Abel, ¿qué le ofrenda a Dios? Carmen. Carne. Es decir, mata a un animal inocente porque es más agradable a Dios, dice Abel. Pero ustedes van a ver que finalmente Dios rechaza el sacrificio de Caín
y acepta el de Abel porque le gusta el dolor humano, el dolor animal, la sangre, el sacrificio. Entonces, Caín se rebela contra ese Dios que le gusta el dolor, la sangre animal y humana, y dicen, mata a Abel, ¿no? Mata a Abel. Y ese es el origen del mito. Entonces, un veganista es un cainita. Es un linaje de pueblos que se llaman cainitas, que somos la mayoría de la humanidad. Entonces, los únicos que son descendientes de Abel son los pueblos sacerdotales. El único pueblo sacerdotal que hay son los judíos. Listo. Entonces, son los judíos a un lado y el resto de la humanidad al otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la verdadera acepción de veganismo. Esa es la verdadera acepción de veganismo. Habría que preguntarle a Paul McCartney si sabe eso. O a cualquier vegetariano. Claro. Habría que preguntarle a cualquier vegetariano que no come carne, decirle, oye, ¿vos sabías esto? Y está en la luna. Y seguramente él es partidario de Abel, inclusive. Pero, ¿cómo puede ser partidario de Abel, señor Paul McCartney, si está matando un cordero puro para consagrarlo a Jehová? ¿Cómo vas a, o sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Porque es lo mismo que hacen en los mataderos, carnear reses o corderos, cerdos. Es un sufrimiento enorme que hay ahora porque se ha masificado la sociedad de consumo. Nosotros no vemos el trabajo sucio, pero usted sabía que en los mataderos contratan expresidiarios, gente que no tiene empatía, criminales para que hagan ese trabajo sucio y maten a los animales. Eso no sabe la gente que come carne. Nosotros vamos a un supermercado y vemos la carne bien bonita guardada en envases, en plásticos. No, no nos imaginamos el dolor de los animales en esta sociedad de consumo. O sea, es terrible. ¿Sí? Y creo que con eso contestamos la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser vegano? Ser vegano es simple y llanamente no comer carne. Entonces, ¿qué es lo correcto? La palabra correcta que debemos usar. ¿Qué es ser veganista? Veganista es ser venerador de la Virgen de la Agricultura, saber que el trabajo es la fuente de la riqueza para nosotros, el trabajo, ¿sí? La agricultura sobre todo para darnos de comer. No necesitamos matar animales para lucrar con su carne, porque hay abundancia de cereales bueno, por último, claro, pueden reemplazar el consumo de carne tranquilamente. Las legiones romanas en la época de la Gran Roma Imperial no comían carne, vivían a base de cereales. Aquí en el Tahuantinsuyo, en los Andes, cereales, maíz, el famoso maíz, ¿sí? El choclo, se hacen N productos. Entonces, ¿quiénes han introducido el expendio de consumo de carne o el consumo de carne, el hábito del consumo de la carne? Y el tratar a los animales como si fueran cosas, lo vemos todos los días en esta sociedad judaizada, es decir, abelita, porque parece que toda la sociedad humana ahora es descendiente de Abel y no de Caín. Nos han hecho olvidar nuestro origen. Porque si fuéramos abelitas, fuéramos judíos, y no somos judíos. Los judíos son ni 10 millones y viven en Israel y en los bancos y en las élites que gobiernan los países, ahí están los judíos. Punto. ¿Sí? Nosotros somos cainitas. No deberíamos tener estos hábitos culturales. ¿Sí? Y deberíamos tener un respeto muy grande por los animales y no permitir que nuestra dieta, como ahora, en toda América Latina, sea en base a la carne. Señorita, no hay un solo día donde no se coma carne. Sí, Es sí. increíble. Entonces creo que con eso hemos contestado la pregunta. No es lo mismo ser vegano que veganista. Sí, Sí. ustedes, sí. Entonces un veganista es venerador de la Virgen de la Vega. Y de ahí vienen los veganistas. Entonces un veganista no es un vegano solamente. Es mucho más que eso. Don Pablo, ¿qué beneficios nos trae ser veganos o veganistas?
Ya, le contesto. ¿Qué beneficios nos... Mostrar ser veganos o veganistas. Bueno, en el tema del consumo, de la dieta, muchos, porque podemos vivir más si consumimos menos carne. La carne es muy dañina, ¿no? Tiene una acidez muy grande, y la acidez es la causa de los problemas de salud de los seres humanos, la acidez, desde el cáncer hasta todo tipo de enfermedades. Si usted baja el consumo de carne, ¿sí? Entonces baja las posibilidades, descienden, de que usted se enferme de cualquier cosa. Y las enfermedades más comunes en nuestro ahora son las enfermedades estomacales, digestivas, justamente por el consumo excesivo de carne. Claro, entonces, beneficio de ser veganista. Primero, tener una dieta mucho más equilibrada, comer menos. El ser humano cree que tiene que comer 5 veces al día. Los dietistas recomiendan a las personas comer 5 veces al día. No es así. Una persona puede estar muy bien comiendo una sola vez al día. A lo sumo 2. Una comida fuerte y un pequeño refrigerio. Usted ve cuando el fuerte y cuando el refrigerio, pero 2. Es lo normal. Entonces uno nunca va a tener ningún tipo de dolencia digestiva estomacal. Jamás. Con esa dieta. Pero no. Si comen fuerte 3 veces al día y 3 refrigerios, que es lo que hace la humanidad, pero es verdad, es lo que hace la humanidad. Entonces, vamos a acabar con los pobres animales o vamos a hacer que su vida en mataderos y en grandes corporaciones que venden y comercian su carne sea insoportable. Vean cómo viven los pobres animales, porque se necesita cualquier cantidad de carne. ¿No? Son condiciones insoportables, infra todo. No, inhumanas es poco, ¿no? No debería tratarse así a los pobres animales. No debería hacerse eso por su condición. Ellos merecen respeto, etc. Además de eso, la salud que implica tener una dieta equilibrada. No decimos que no se coma carne. Hay una cultura inevitablemente de siglos de consumo de carne. Pero caramba, tenemos que empezar a aplicar principios que antes eran básicos. No se consumía carne, por ejemplo, los viernes. O 3 veces a la semana comer vegetariano, comer verde. ¿Para qué? Para bajar la acidez y poder limpiar nuestro metabolismo. Porque la salud humana está en base a la limpieza de los filtros que tenemos. Pulmones, hígado, riñones, son los que purifican el cuerpo. Si nosotros exageramos o mal comemos, entonces van a comenzar las enfermedades y dolencias, hasta el cáncer. ¿Usted sabía que el cáncer es causado por la acidez, no por el cigarrillo? O sea, esa es una mentira de las farmacéuticas. El cigarrillo no ha matado a nadie, señorita, a nadie. El alcohol es un arma de destrucción masiva, está matando a nuestra gente, pero nadie dice nada. Es una hipocresía total la vida en esta sociedad desinformada. Y lo mismo pasa con la comida. La insensibilidad de la gente, que creen que los animales son cosas, porque tienen una psicología judaica, es decir, de Abel. No tiene el menor remordimiento, ¿sí? Sin asco, ya causa el dolor ajeno, porque bien sería que, si tanto le gusta el dolor a su Dios, que él mismo se cause dolor, ¿no? Para consagrarlo a su Dios, pero no, es el dolor ajeno el que consagra Abel. Y esa es la psicología judaica. Lamentablemente, por eso tenemos ahora sociedades crueles y deshumanizadas. Entonces, imagínense lo beneficioso. Ahora, el beneficio espiritual es más grande que el beneficio, claro, que el beneficio simplemente dietético,
digamos, ¿no? El beneficio de una dieta veganista, el beneficio espiritual, ¿sí? Conocer a nuestra deidad ancestral, que es la Virgen de Agartha, la Virgen de la Vega, que no es ese cruel Dios onanista, misógino, sordo, ¿ya? Despiadado, vampírico, que le gusta el dolor humano, que es el Dios universal de la gente ignorante, es decir, de toda la humanidad. La gente es ignorante al pensar que Jehová, el Dios de los judíos, es el verdadero Dios. Están chupando oxígeno. Ese ser vive del dolor humano. Entonces, cuando usted se libera de la dependencia psicológica de ese ente satánico, que es el Dios hebreo, usted entra en contacto con la Virgen de Agartha, con la Virgen de la Vega, que es la diosa de la agricultura. Para terminar, la parte espiritual de ser veganista es lo más interesante, porque hemos descubierto este origen cainita de la humanidad, ¿no? Nos trasladamos hacia un origen pretérito, además del gran conflicto espiritual humano estamos luchando contra un Dios que quiere el control mundial del mundo y un pueblo elegido que quiere todo el mundo para él mismo. Ahora ya no solamente es la tierra prometida a su heredad, sino todo el mundo. Entonces estamos contra fanáticos religiosos, contra fanáticos del dolor ajeno, de saborear el dolor ajeno, porque eso lamentablemente es esa cultura teológica monoteísta, caracterizada por las más grandes guerras, genocidios, etcétera, que han incitado siempre estos pueblos del pacto cultural, los llamamos. Es esa cultura de que tiene que haber una élite elegida de este Dios universal, lo cual es absurdo, es lamentablemente una manipulación psicosocial, una imposición dictatorial, claro, es una dictadura teológica que quieren hacer. ¿Cuántos dioses existen en cuántos pueblos tan diversos que hay en el mundo? Y ellos son los universalmente conocidos y los que universalmente son los verdaderos. No, pues, ni los judíos ni su Dios. Pero lamentablemente vivimos con una humanidad que ha sido sionista, es sionista cultural, porque la han machacado con esta creencia en ese Dios monoteísta desde hace siglos, y la culpa las tienen los religiosos y sobre todo los sacerdotes, que son descendencia de Abel. Los sacerdotes son descendencia de Abel. Por eso a mí no me caen los sacerdotes. A ningún veganista. Nosotros no necesitamos ningún intermediario para comunicarnos con la divinidad. Y en primer lugar, la divinidad también es una divinidad propia. Es decir, nosotros también somos divinos, tenemos un espíritu, un Dios en nosotros, con el que tenemos que contactar. Entonces no hace falta un cura, ni un sacerdote, un Abel, que además quiera consagrarle a un demonio, como es el Dios de Israel, sangre, dolor y sufrimiento. Pero vean lo que hacen los sacerdotes, como la Madre Teresa de Calcuta, que consagraba el dolor. Saben que hay que consagrar el dolor. Y los que quieren pedirle un favor a ese demonio, hacen sacrificios humanos, sacrificios animales, pero vean cómo son los satanistas. Entonces, ergo, Jehová es Satanás. Es Satanás sin lugar a dudas, pero la gente le reza por la ignorancia, por el miedo, la determinación a la que han sido acostumbrados. ¿Sí? Entonces, le han pintado a ese Lucifer, ángel rebelde, que se rebela justamente contra Jehová, como si fuera el malo, y le tienen miedo a Jehová, tienen miedo a rebelarse a Jehová. Y él mismo dice que vendrán las peores calamidades y los peores infiernos para el que se rebele contra él. Pues bien, puede irse a rascar con lata Jehová Satanás. Nos hemos rebelado y vamos por él. Ese es el beneficio espiritual del veganismo. Volverte un hombre valiente, desafiante contra la injusticia, desafiante contra esta desigualdad en el mundo, desafiante contra esta élite que lo está gobernando, sin temor. Entonces empieza a resurgir un nacionalismo otra vez, querer a nuestra patria, a nuestro terruño, a los nuestros, organizarnos para ser prósperos.
Y si vienen a querernos meter la sacrosanta democracia, devolverlos por donde han venido con una buena patada, ya saben dónde. Esos son los pueblos veganistas, esos son los pueblos cainitas, y tenemos que volver, ¿comprende? O sea, esos son los beneficios espirituales de ser veganista. Perfecto. ¿Qué mejor le darías tú a las personas que están empezando en este mundo del veganismo? Bueno, primero que nada, esclarecerse espiritualmente. No es cuestión de ser veganistas porque intuyen que hay un beneficio espiritual en eso y que va a venir solo. Que no comes carne y te vas a volver un santo. No, no es así. O que no comes carne y vas a evolucionar. No, no es así. Es simple. Hay que despertar y llegar a la sabiduría. Entonces, lo que yo le recomiendo a la gente que está empezando este camino, empezar a darle vueltas a lo que es la gnosis. Lo gnóstico. Gnosis con G, ya significa conocimiento. Empezar a conocer, empezar a ver menos tele y empezar a leer más. Empezar a jugar menos PlayStation y leer más. Empezar a dejar de emborracharse y vivir hipersexualizado solo pensando en la sensualidad, ¿sí? En la sensualidad humana y leer un poco más. Eso les recomiendo. Dejar las borracheras, las drogas y leer un poco más. Lamentablemente ahora la humanidad vive de fiesta en fiesta, de farra en farra, de degeneración en degeneración y listo. Cuando acuerden ya es tarde, ya son viejos o ya tienen hijos, ya son divorciados o ya la vida se les fue al tacho y no van a poder hacer nada. Entonces a la juventud decirle reaccionen, no cometan los mismos errores al que han sido inducidos a cometer sus padres, sus abuelos. ¿Sí? Infórmense entonces, ¿qué es la gnosis? Libros gnósticos. ¿Qué puedo recomendar a la gente? Y vamos a hablar de eso en un momento, pero lo adelanto. El misterio de medicina bíblica. Conocer qué es el espíritu, qué es el alma, qué es nuestra psique, cómo nos manipulan, qué es la historia. Pucha, la guerra más grande de la historia de la humanidad, señorita, ha sido la Segunda Guerra Mundial. Y nadie sabe de ella. Solo saben del supuesto holocausto de 6 millones de judíos, como no. ¿No? Las santas palomitas de Israel, exterminadas como si fueran Ahora unos espirituales y estúpidos. Sí, eso vamos a hablar. Pero interésense, ¿por qué ha sido ese conflicto? ¿Quién era Adolfo Hitler? ¿Cuál es la verdadera historia que nos esconden? ¿Qué son los ovnis? ¿Quiénes son los extraterrestres? ¿Qué son los dioses? Aparte del dios hebreo, pucha, nuestras deidades ancestrales. Sí. La Pachamama, venerada hasta en su país, Colombia. Desde Colombia, Venezuela, venerada en todo lo que son los países andinos. ¿Quién es esta señora? Lo acabo de decir. La Virgen de la Vega es la Pachamama. No es la madre tierra, es la diosa de la agricultura. La que trae la semilla para la tierra. No es la tierra. Pero vean qué desinformada está nuestra gente, inclusive aquí en Bolivia, que supuestamente originarios nos están gobernando, ¿no? Con el MAS y Evo Morales. Mentira, no saben nada de las tradiciones ancestrales. Son ignorantes, absolutos. Repiten como loros lo que otros se han equivocado, que la Pachamama es la madre tierra. No, no seas pelmazo, no es la madre tierra. La Pachamama es la Virgen de Agartha, la que trae la semilla para sembrar a la madre tierra. ¿No? Entonces, imagínense, eso, empezar por ahí, tener curiosidad, querer conocer, porque entonces vamos a ver todas las iniquidades que se han cometido en el mundo y nos vamos a indignar, y ese es un buen síntoma, porque si usted se indigna ante la falsedad, la mentira, se indigna ante la injusticia de este mundo, quiere decir que usted es un ser espiritual y que está dispuesto a hacer algo. Y eso es lo que tenemos que hacer, que nuestros jóvenes quieran ser héroes, no el Capitán Sion o el Capitán América, Hulk y compañía, los Avengers. Esos son héroes de papel, falsos. Verdaderos héroes
ser nacionalistas, responsables política y éticamente con sus connacionales, con su gente. ¿Me entiende? Eso es lo que tenemos que volver a recrear, porque lo han destruido. ¿Quiénes? Los hijos de Sión, los judíos. ¿Sí? Esta élite pérfida que está gobernando el mundo. Usurera, falsaria, plata, oro, los que gobiernan, ellos han destruido eso. Nosotros lo tenemos que volver a recrear. Bueno, y pasando a un segundo tema, yo quisiera preguntarle, ¿qué nos puede decir usted sobre la retirada estratégica de Adolf Hitler? Claro, que ha sido justamente es una retirada estratégica. Nos han hecho creer que Alemania perdió la guerra. No la perdió. Nos han hecho creer que se rindió. No se rindió. Técnicamente Alemania sigue en guerra con los aliados. No se rindió. El documento que firmaron de rendición es trucho. No tiene base legal. No es legal. Entonces, usted va a ver a Alemania ahorita ocupada. No pueden tener ejército, no pueden decir nada, no pueden hacer nada. Están maniatados. Pero eso sí, tienen que producir plata. ¿Para qué? Para mantener a la Unión Europea, para mantener a Israel, para mantener todo ese estado de cosas. Son esclavos. Pero no quiere decir que hayan perdido la guerra. Nunca capturaron a Adolf Hitler. Estuvo en Colombia. Sí. Pasó por Colombia. Y dicen, muchas fuentes dicen que estuvo 3 veces en Colombia, que ha viajado 3 veces a Sudamérica, que no solo ha estado en Colombia, ha estado en Perú, en Bolivia, en Argentina. Entonces, las élites del nacionalsocialismo tampoco fueron capturadas. Tanto se habla del doctor Mengele, nunca lo han capturado. Nunca han capturado a muchos nacionalsocialistas de la élite. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Pues a otras bases. Desde ahí operan. Entonces, nosotros en Proyecto OVNIS, y aquí estoy usando justamente el chaleco de Proyecto OVNIS, que es una estrategia de difusión que nosotros manejamos, información ufológica, sabemos que Hitler se retiró a la Antártida, ni siquiera a la Argentina, con las élites del nacionalsocialismo. Siguen en boga, siguen en pie, porque ustedes van a ver que la propaganda machacante de History Channel, Nat Geo y todas las transnacionales televisivas sinárquicas es contra Adolfo Hitler todavía. ¿Qué no le han dicho? ¿Qué no le inventan? Le han tirado todo tipo de lodo a la figura de Adolfo Hitler y a los alemanes. Y lo siguen haciendo. ¿Por qué? ¿Porque han perdido la guerra? No, porque están activos. Y eso es lo que la gente no sabe. Están empezando a enterarse, porque yo lo digo aquí por primera vez en este programa y lo repito. Los mismos enemigos contra los que combatió Alemania y combatió Adolfo Hitler son nuestros enemigos. Entonces, repito, el enemigo de mi enemigo, mi amigo. Entonces, claro, pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Y nuestra gente está gobernada por ignorantes y corruptos. Los corruptos se han adueñado de las naciones. Y a los corruptos no les interesa nada, solamente su beneficio personal, sus bolsillos. Son de izquierda porque meten la plata que roban al bolsillo izquierdo. Y son de derecha porque meten la plata que roban al bolsillo de derecho. Nada más. No saben qué es la izquierda y qué es la derecha. Son unos ignorantes. Pero estoy viendo aquí a los políticos de mi país. ¿Sí? Claramente lo digo, son unos imbéciles. ¿Cuáles fueron los motivos reales de la Gran Guerra? Los motivos reales de la Segunda Guerra Mundial. El factor económico. El factor económico. Hitler se desmarcó de las divisas y las reservas internacionales de las divisas y el oro de los judíos. No necesitaba el dinero de los judíos para levantar a su nación. Ahora los judíos te prestan la plata para levantar a tu nación, pero te cobran tantos intereses que al final tu nación quiebra. Pregúntenle a la Argentina, pregúntenle a Colombia, pregúntenle a cualquier nación. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han quebrado a las naciones. Y lo que pretendían los judíos era que Hitler se preste también de ellos para reconstruir Alemania. Pero lo que hizo Hitler fue hacer su propia moneda. Los judíos no pueden ser dueños de la moneda.
Claro, cada país tiene que ser dueño de su propia moneda. Y eso es lo que hizo Hitler, hacer su propia moneda. Listo, ese es su gran pecado. Y levantar a su pueblo con su propia moneda, sin pagar y pedir prestado a nadie. Ese ha sido el pecado de Hitler. Y las demás naciones lo iban a seguir en ese modelo económico si no destruían a Alemania. Entonces era prioridad para los banqueros. Jacob Rothschild o la dinastía Rothschild, los Warburg, los Cunan Loeb, los Morgan. Vean ese banco gigantesco que hay en Estados Unidos, Morgan and Chase. Son judíos. Son los dueños de la economía mundial. Son los que producen el dólar. ¿Por qué un dólar tiene que valer más que un peso colombiano? ¿Por qué un dólar tiene que ser más que un peso boliviano? Esas son ficciones, son mentiras, son inventos de los judíos. Y esa economía nos han impuesto. Quieren ser nuestros prestamistas y cobrarnos intereses por lo que nos prestan. No, pues. Si nosotros podemos hacer nuestra moneda, no necesitamos préstamo. Eso fue lo que hizo Hitler. Es la verdadera causa de la Segunda Guerra Mundial. Si esto supieran en su país todas las personas, no habría guerrilla comunista. No habría, pues. Y no habrían tampoco crisis económicas y su nación se empezaría a levantar por sí misma. Pero lamentablemente su nación, como la mía y como las naciones del planeta, están gobernadas por corruptos, por vendidos a los intereses de Israel y de los bancos de Israel y de los bancos mundiales de los judíos. Simple. Esa es la causa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué opina usted sobre los ovnis? Los ovnis son un invento de los Estados Unidos para tapar los grandes logros en la aviación no convencional que han hecho los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se han robado todo. Se han llevado aviones que en forma de ovoidales, en forma triangular, aviones que no se imaginaban ni concebían ni en sus más grandes éxtasis de imaginación los aliados inútiles, obtusos. Se han robado esa tecnología y cuando la han empezado a probar en Estados Unidos en la famosa Área 51, que en realidad no, de Área 51 no tiene nada, el verdadero nombre de esa base es Groom Lake, entonces la gente veía esos artefactos maravillosos y decían, pucha, he visto platos voladores. Ha sido el primero que ha visto, es un piloto llamado Kenneth Arnold, que ha visto estos ovnis en forma de, estos aviones en forma de triángulo ovoidal, con unas cabinas ovoidales maravillosos y además hipersónicos. Y él los vio y dijo, pucha, son platillos voladores. Y tenían que tapar que en Groom Lake estaban haciendo pruebas de estos aviones alemanes llamados Horten 229. Eran aviones hechos en Alemania por los malvados nazis. Si la gente se enteraba de que los malvados nazis son tan inteligentes, quiere decir pues que no son las bestias fascistas, demoníacas que los han pintado los turistas. Se les cae la mentira. Entonces había que inventarse hombrecillos verdes y platillos voladores venidos de Marte, Júpiter, Aldebarán o cualquier otra galaxia. Y esa es la falsa ufología que nos venden. La falsa ufología que nos venden Maussan y toda esa punta de Sixto Paz y compañía y todos esos ufólogos convencionales que nos engañan y nos esconden información. JJ Benítez, un mentiroso de primera, el primero en esconder la información de los ovnis nazis. Como un ovniólogo como JJ Benítez, con 70 años ¿ya? De experiencia en la ufología, no te va a hablar de los ovnis nazis, está escondiendo algo, pues. Y así son, todo lo esconden. Y ahí tenemos esta ufología degenerada que nos habla de miles de razas alienígenas y que nos habla de las naves espaciales y que van a venir a invadir la Tierra. Todo invento de los Estados Unidos y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para tapar para tapar la verdad de la Segunda Guerra Mundial. Así de simple. Porque los ovnis son alemanes. Y los ovnis que vemos en los avistamientos en toda la cordillera de los Andes, lago Titicaca, Salar de Uyuni, etcétera, son alemanes. Tenemos hasta las tipologías, salen de sus bases, ellos los siguen operando y eso es lo que nos quieren esconder. Bueno, y para finalizar, hablemos de un tema que creo que es muy importante.
¿Qué es la sabiduría hiperbólica? Muy bien. La sabiduría hiperbórea es el resultado de la recuperación de un legado ancestral hecho por los alemanes en la segunda, hecho por los alemanes durante su toma del poder en Alemania en 1933 hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ellos lograron recuperar un legado ancestral de los mismos pueblos germanos antiguos y de otros pueblos arios que han vivido en otros contextos históricos y en otros continentes. Inclusive han venido aquí a Latinoamérica. Edmund Keys ha venido a hacer una de las más grandes expediciones a los Andes para ver ese legado ancestral que se remonta a épocas de la Atlántida. Eso han recuperado los alemanes. Y con todo ese conocimiento, ¿ya? Han puesto a disposición de un grupo de personas en la Argentina, de unos escogidos en la Argentina, para formar lo que se llama la sabiduría hiperbórea. Entonces, un argentino llamado Luis Felipe Moyano tiene la misión de construir esta sabiduría hiperbórea y hace unos textos maravillosos, entre ellos El misterio de Belicena Vilca, que lo pueden ver aquí. Este es el primer libro artesanal que hemos hecho aquí en Bolivia, porque este libro no se imprime por editoriales grandes, obvio, pues, se imprime y se empieza a vender más que Harry Potter y toda la humanidad se va a levantar contra los judíos y comienza la verdadera y gran revolución por la libertad. Lógico, no van a permitir que esto se divulgue, pero nosotros lo estamos divulgando. Nosotros ya estamos 10 años de divulgación y hay mucha gente que está llegando a esta información. Y mucha gente está conociendo la verdad de la historia que nos han escondido, porque no solamente nos han engañado con el tema de la Alemania nazi, nos han engañado con todos los hechos históricos. Colón no descubrió América, nunca se descubrió América, ya estaba descubierta desde hace muchísimo antes. Entonces es una mentira histórica, ¿no? Segundo, la guerra de la independencia de las naciones americanas no ha sido tal, ha sido una revolución masónica contra los imperios que estaban defendiéndose contra los emporios judíos, como el imperio español, que era enemigo de los emporios judíos, y por eso había que destruir al imperio español, y por eso unos traidores de patrias han independizado las colonias. Entonces Simón Bolívar, Sucre y toda esa punta de imbéciles que han servido al poder transnacional, ahora nos los venden como héroes patrios. ¿Sí? Ya no nos engañan más, señores. Nada que ver. No son esos, no significan para nosotros más que en la verdadera historia los traidores. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la historia está llena de traidores y todo eso lo han escondido. Y Belicena Vilca desmonta todo eso, nos cuenta la verdadera historia que nos han escondido. Si usted no sabe historia, no sabe su origen, va a cometer los mismos errores. Por eso es importantísima la historia. Y este es el tratado de historia más serio que se ha escrito en la historia de la humanidad, el único fidedigno. Entonces, qué importante saber nuestra historia. Belicena Vilca nos cuenta nuestra propia historia, la que nos han escondido. Eso es la sabiduría hiperbórea. Para empezar, decirle a la gente que este es el libro claro, El misterio de Belicena Vilca. Es un libro, como verán, grande, enorme. Claro, es para un lector especializado. Lamentablemente, ahora los jóvenes no leen ni el menú de un restaurante. Les da flojera leer el menú. ¿Qué van a leer un libro? Aún así, vamos a ver, hemos hecho un esfuerzo de difusión, tenemos audiovisuales de Belicena Vilca. Están en YouTube. La novela mágica de Belicena Vilca está todita en video en YouTube. Entonces, a toda esa gente que quiere despertar y quiere saber por qué sufre y cuál es la causa del dolor y por qué le está yendo tan mal y por qué está a punto del suicidio. Pero es así. ¿Cuánta gente vive así estresada en nuestras naciones hoy por hoy? A toda esa gente decirle, lean esto y van a saber por qué y van a poder hacer algo. ¿Sí? Y no se van a preguntar y van a estar impotentes ahí, ¿por qué Dios es así tan malo? Porque simplemente es un falso Dios, es un demonio, no es el verdadero. Usted desde ahí le está rezando al Dios equivocado. Desde ahí metemos, por eso es sordo. Entonces, señoras y señores, la sabiduría hiperbórea es un camino espiritual, por eso es tan importante. Eso es lo que puedo decirles en pocas palabras.
Recuérdanos qué libros nos recomiendas para realizar este conocimiento. Bueno, una vez más, yo les recomiendo El misterio de Belicena Vilca, para no andar por las ramas, pero hay una editorial que manejamos que se llama Editorial de la Casa de Tarsis. Hemos colgado ya 35 libros referentes, de todos los tipos y tamaños, inclusive hemos hecho libros de bolsillo para la gente que no es tan buena lectora, para que puedan entrar en autos. Claro, libros de bolsillo, que puedes leer uno de esos libros en 2 horas. Un libro que te va a poner en autos, por ejemplo, La religión prohibida de María Herrao Aragón, que te va a mostrar el rostro de la verdadera deidad que no quieren que veas. La religión prohibida. Por la senda de Lucifer, los evangelios apócrifos, el evangelio cátaro, el evangelio de Judas, importantes, te van a mostrar un Cristo enemigo de Jehová, Satanás, que lo esconden. Quieren hacernos creer que Cristo, su enemigo, es su hijo. Están pues chupando oxígeno, ¿sí? Entonces, libros chiquititos, donde se trata del nuevo orden mundial, la estructura del nuevo orden mundial, por ejemplo, la sinarquía, o la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial, en un documental de video que hemos doblado al español, y en 6 horas tú vas a ser una especialista en la Segunda Guerra Mundial, nunca más ningún judío te va a meter los dedos a la boca. Se llama Hitler, la historia más grande jamás contada. Pueden encontrar los videos en YouTube, todavía los están censurando, pero han estado años colgados ahí, tarde. Pero aún así, hay otras plataformas como Vimeo, Dailymotion, donde van a encontrar el documental. Pero también hay un librito así chiquitito. En 2 horas vas a tener un contexto de la Segunda Guerra Mundial y lo que ha sido, por ejemplo. Se llama El verdadero rostro de los que mandan. Todos estos libros los pueden tener en PDF de nuestra editorial de la Casa de Tarsis. Es un blog que manejamos. Si me permites, te doy la dirección. Claro Editorial, que sí, editorial de la Casa de Tarsis, todo junto, .blogspot.com. Repito, editorial de la Casa de Tarsis, .blogspot.com. Hay otro que maneja nuestra colega Andrea Victoria Cano, que sería muy interesante que algún momento le hagan una entrevista, porque ella es colombiana. Y es una maravillosa mujer que está dando la cara por estos ideales y por esta cosmovisión, por la sabiduría hiperbórea, el revisionismo histórico. Ella maneja un blog que se llama sabiduriaexoplanetaria.blogspot.com. También van a encontrar los libros en PDF, completamente libres. Entonces, el consejo, lean, empiecen a leer, empiecen a informarse, porque se vienen tiempos difíciles. Mi estimada Alicia, no quiero asustarla, ni es con el afán de arruinarle el día, pero se vienen tiempos muy difíciles para la humanidad y tenemos que advertirles. La guerra se viene a estas tierras latinoamericanas, la guerra, esa guerra que estaba en Siria, que está en Siria, que está en Oriente Medio, se va a venir aquí. Los judíos la están trayendo aquí. Entonces, tenemos que prepararnos, porque Venezuela está al lado de Colombia. sí. Y sin duda, después de Venezuela, ¿por quién van a venir? Por Bolivia, por Bolivia. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que, claro, que nos agarre listos, ¿sí? Informados. Entonces vamos a poder tomar buenas decisiones de cara a esta gran batalla final que se avecina, que está vaticinada también en la sabiduría y fe. Pablo, ¿cuáles son tus redes sociales y qué canales de YouTube podemos seguir? Bueno, ante la censura hemos construido una red social vasta, enorme, ¿sí? Pueden buscarnos como Movimiento Veganista. Hay en varios países, el movimiento veganista está en Colombia, está en Chile, van a encontrar en Guatemala, en Brasil, en Panamá, ¿sí? Movimiento veganista. En varias redes sociales del Facebook, BK, Niwi, ya, BK es el Facebook ruso. Ahora no puedes poner ni el bigotito de Hitler en Facebook que te censuran. ¿No? A mí yo pongo mi foto y me censuran. Porque tengo el bigotito de Hitler, dice. Entonces, ¿ven? Son así estos del Facebook. Entonces hay que buscar redes alternativas.
YouTube igual están censurando mucho, pero aún así estamos con Sabiduría Hiperbórea. Proyecto OVNIS, busquen como Proyecto OVNIS. Importante, es el mejor informe ufológico hecho jamás en Hispanoamérica y en el mundo. Amplio. Van a encontrar los canales de Proyecto OVNIS. Van a encontrar los canales de la editorial de la Casa de Tarsis. ¿Sí? Belicena Vilca, Sabiduría Hiperbórea, son otros eslabones que ustedes pueden googlear y van a salir un montón de sitios y redes sociales. Entonces, empecemos a armar esta grandiosa resistencia de cara a la batalla final que se avecina, informándonos. Estas son, en pocas palabras, nuestras redes sociales. Ahora, hay WhatsApp. El WhatsApp lo podemos utilizar. Si ustedes quieren, para las personas que se quieran comunicar conmigo al WhatsApp, entonces en esta entrevista podemos poner nuestro WhatsApp, aunque también entren infiltrados. No importa, los vamos a ir raleando, pero no importa. Claro, lo importante es que Dinos cuál es tu número. Claro, es el 777-16157, el código de país 591. 591-777-16157. Ese es el WhatsApp oficial. Perfecto. Pablo, me encantó. Muchísimas gracias por todo, por compartir tu conocimiento. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y será hasta otra con todo gusto, porque tenemos que difundir esta información. Claro que sí. Bueno, yo soy Alicia Contreras y para las personas que quieran seguir en redes sociales aparece como Alicia Contreras Modelo, en Facebook, Twitter, Instagram y también. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.